tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando. Que vuelvan las ideas por la 530 en esta jornada de miércoles 17 de diciembre 2025. Queda poquito del año, ¿no? Pero pasan tantas cosas, como suele decir Juan Carlos Junio, muy metidos en el diciembre 2025, sobre todo por esta jornada en particular y la de mañana. No descubrimos nada, la audiencia de la 530 lo sabe. En este momento en el Congreso hay mucha actividad. Enseguida vamos con Fabián Waldman para que nos cuente qué es lo que estuvo pasando, qué está pasando ahora. Mañana la movilización a Plaza de Mayo en función de la reforma laboral. Bueno, un poco nos tiene tomados esta escena, desde ya que suceden muchas otras cosas y las vamos a seguir compartiendo, pero tendremos un programa hoy que va a ir vibrando de alguna manera en todo lo que está pasando en el Congreso, porque se tratan, sin ir más lejos, de cosas que pueden cambiar o tienen la potencialidad de cambiar las reglas de juego del modo en que vivimos en la Argentina de una manera bastante profunda. Salud la barra querida, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Hola Luispa. Hola Pablo, ¿cómo andás? Se te ve muy bien, quiero decirte. Déjame sumar que acá en el Congreso, me refiero en este caso a las afueras del Congreso, se estaba juntando la gente. Hoy miércoles hay movilización de jubilados, por supuesto, claro, y algún acompañamiento. El grueso de la presencia sindical y política se dará mañana, pero la particularidad en el día de hoy es que la policía mantiene cortados, no es que haya tanta policía como otras veces, pero mantiene cortados todos los accesos al Congreso, desde Corrientes para un lado y hacia Avenida Belgrano para el otro. Es decir, es muy difícil llegar en auto a la zona del Palacio del Congreso. De hecho, están desviando los autos y sacándolos de por aquí, ¿no? Muy bien, bueno, ahora vamos a la escena completa con Fabi Waldman desde el Congreso para sumar eso también. Hola Gaby, ¿cómo vamos? Hola Pablo, ¿cómo va? Buen día, buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Se te ve muy bien, quiero decir, ¿eh? Muchas gracias. Y eso que hace mucho calor y uno llega bastante destrozado, pero bueno, con hidalguía estamos encarando otra tarde. 29,7 la temperatura en Buenos Aires y alrededor. Después le contamos cómo sigue un poquito la cosa. Hola Néstor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien. Bueno, recordemos hoy tenemos la presentación del libro, ¿no? Así es. China contra la pobreza. Muralla contra la pobreza. Muy bien. Esto es a las 5:30 en Belgrano 484, el bar Pulqui. Un poco tendencioso el título, ¿no, Pablo? No sé qué te parece a vos, pero me parece que de objetividad poco. Hoy estuve conversando con algunos colegas y les comentaba la charla que tuvimos ayer. Y sigo sumando voluntades para que se convierta en tema de... Dale, la hacemos. 2026 se viene la mesaza. En tema de juntada, ¿eh? Está muy la bien. solidaridad internacional de la Unión Soviética versus la de China actual. Yo creo que puede ser más interesante con un vino, unas empanadas, una cosa más informal, además, ¿no? Sí, sí. Eso se suma también. Che, Pablo, ¿es casualidad que cuando no estás aquí en vivo en la radio haya un partido internacional de gran envergadura jugándose? ¿Siempre pasa lo mismo o es casualidad? Puede ser, lo que pasa es que todo el tiempo pasa eso, ¿viste? Todo el tiempo nos estamos perdiendo partidos. Pero para serles concretos, miren, lo que tengo en mi monitor personal, no me deja mentir, estoy siguiendo la sesión de la Cámara desde muy temprano, muy pegado, porque además hubo trabajo en comisión en el Senado por el tema laboral. Ahora lo vamos a repasar, muy picante. Sí. Y es muy interesante escuchar argumentos. Saben ustedes, a nosotros, bueno, nuestro programa se llama Que vuelvan las ideas, qué decir, no hay que explicar mucho, pero la verdad es que son jornadas en las que, casi les diría, son jornadas cívicas, en las que deberíamos tener el tiempo disponible. Lo que se discute es tan de fondo, es tan estructural, que deberíamos tener tiempo para poder escuchar estos debates, ¿no? Mientras se están desarrollando, no con el partido jugado. Yo calculo que si prospera la reforma laboral tendremos menos posibilidades de esos tiempos, pero la verdad es que uno escucha posiciones, en algunos casos te das cuenta que les importa bastante poco el argumento, y en otros hay gente que te sorprende. Recién lo comentábamos con la producción en nuestro grupo, y ahora vamos a escuchar un poquito de Nicolás Massot argumentando en contra del presupuesto de una manera muy, pero muy interesante, con argumentos bien sólidos que, si fuera una conversación donde primara la honestidad intelectual, no pasa.
no pasa. Alguien del otro lado de la bancada tendría que decir, mira, la verdad, tenés razón. No nos dimos cuenta, no lo pensamos bien, tenés razón. Voto en contra o lo pienso de otra manera. Pero bueno, se puso muy picante además porque primero en el debate en el Senado, en la Comisión de Trabajo, hubo una discusión muy fuerte entre Mayans, el titular del Bloque Popular, que ahora se llama así el Interbloque, que reúne a varias fuerzas. Muy bueno, Vicente, está bueno que tengamos ahí la imagen del debate. Muy bien, banco. Está hablando ahora Falcone del bloque del MID. Van a votar todos a favor, gente que se fue. Ah, mira Petri presidiendo la sesión, se fue a tomar un descanso Martín Menem. Chupate esa mandarina. Bueno, estaban discutiendo por la subrepresentación que dice Mayans tiene el interbloque popular, antes Fuerza Patria, Unión por la Patria, etcétera, etcétera, por la cantidad de senadores y senadoras que tienen el bloque y los lugares en las comisiones. Eso por un lado. Y por otro lado, lo cuento muy rápido porque esto nos va a llevar buena parte del programa, porque ayer comentamos que muy entre gallos y medianoches, en el dictamen de presupuesto, la Libertad Avanza metió la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento de universidades. Y entonces lo que se iba a discutir hoy, o el modo en que se va a discutir eso, fue tema de debate muy caliente. Dos maneras de discutirlo. O se discute por capítulos, es decir, y no por el detalle de artículo por artículo. Entonces, o se vota o no se vota un capítulo determinado que tiene muchos artículos, o se votaba por artículos, y cuando llegue el momento de la derogación de estas dos leyes, recordemos, con amplia mayoría votada por el Congreso, luego vetada por el gobierno, insistió el Congreso otra vez con amplias mayorías, tenían que poner la jeta, tenían que poner la cara los que habían acompañado esas dos leyes, que incluso el Poder Judicial le dice al gobierno, basta de dilatarlo, tiene que cumplir, sobre todo discapacidad. Y bueno, finalmente ganó por bastante margen, les diría, que se vota por capítulo. Entonces, si tenían que poner la cara, desde el gobierno decían, se puede caer, porque van a quedar muy identificados, muy expuestos los diputados y diputadas que avalen que se deroguen esas leyes, que ellos mismos votaron hace un par de semanas nada más. Sí. Como se vota por capítulo, el gobierno dice, listo, ya está, no van a pagar mucho costo. Igual van a quedar expuestos. Déjame decirte que van a quedar expuestos. Nosotros también haremos nuestra parte para que queden expuestos aquellos que hace muy poquito tiempo votaron por esas leyes, a favor de esas leyes, y ahora están derogándolas de la misma manera. Te escuchaba y pensaba, mirá la reflexión que hiciste, ¿no? Lo interesante que es en un debate tan trascendental escuchar las intervenciones de cada uno de los diputados, y el gobierno nacional quiere liquidarlo en una semana y media. Ese debate tan trascendental, donde hay tanto en juego, quiere liquidarlo en una semana y media. Lo que estamos viviendo es una locura, de verdad, sí, es total. Una locura. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, no demos ningún partido por perdido de antemano, pero la entrega que están haciendo los legisladores, buena parte de los legisladores que antes se habían manifestado en contra de estas cuestiones, y con la reforma laboral lo mismo, es terrible, ¿no? Sí, total. Pero bueno, el gobierno, ya lo hemos dicho, ¿no? El gobierno trata de aprovechar lo más rápido que pueda el envión que le vienen de las elecciones, yo diría la dificultad que tiene la oposición para hacer pie en este momento, y sobre todo porque va a haber una degradación. Ustedes piensen, estamos entrando en periodo vacacional, ¿no? No va a ser sencillo para una enorme cantidad de personas en la Argentina disfrutar según sus aspiraciones de estas vacaciones. Seguramente va a haber suficiente gente para llenar plazas, para colapsar las rutas, para subirse a aviones que vayan a Brasil, a Miami, a Uruguay. Seguro que eso va a estar. Pero además después tenés el regreso a casa con las facturas que quedaron abajo de la puerta mientras no estabas, los que se pudieron ir. Viene el comienzo de las clases y tener que armar las mochilas, y todo eso va a ser bravo en términos de costo de vida, no va a mejorar, va a empeorar, y entonces marzo no va a ser un mes tan tranquilo. Claro. Todavía, por supuesto, estamos en diciembre 2025, ¿no? Como dice Juan Carlos, pero el gobierno sabe que tiene que meterle pata porque tiene todo bastante atado con alambre, y le favorece, por supuesto, la dificultad que tiene el oficialismo para hacer pie, ¿no? Para hacer pie en la escena.
Pero bueno, vamos a ver cómo se dan, por supuesto, las cosas. Ya vamos a saludar a Fabián Waldman, que desde el Congreso nos va a compartir algunas de las historias que se dieron hasta acá. Enseguida vamos a ir a algunos testimonios de los debates que se fueron dando, por lo menos hasta acá. Arrancó hace un rato el debate, hará una hora, propiamente dicho, ¿no? Antes todas estas discusiones que les estábamos comentando. Te pregunto, Luis, ¿para qué otra cosa de política vamos a sumar al programa de hoy? Bueno, por supuesto, lo central tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Congreso, lo iremos siguiendo, pero también vamos a hacer mención al paro de controladores aéreos que tuvo lugar en el día de hoy. Hay un reclamo ahí central, cómo los medios presentan este tipo de reclamos que tienen un eje en la recomposición salarial y en la reincorporación también de compañeros que fueron despedidos. Y quiero, si tenemos tiempo, Sí. probablemente no lo tengamos, pues nos va a llevar puesta la tarde informativa con las cuestiones políticas centrales, pero quiero referirme a la privatización de Tecnópolis, un tema que está dando vueltas hace varios días. Bien. Y no debemos dejar que pase inadvertido. ¿De internacionales qué, Néstor? Vamos a quedarnos en América Latina. Bueno, por supuesto sigue creciendo la tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro, entre Estados Unidos y Venezuela, por esta insólita decisión de Trump de bloquear todos los barcos que él cree que llevan petróleo venezolano con una excusa de narcotráfico, una cosa inédita, descomunal, que ya denunció Venezuela ante las Naciones Unidas, y también sobre la expectativa pinchada un poco que hay sobre lo que ocurrirá este sábado en Foz de Iguazú, en el sur de Brasil, donde se reúnen los líderes del Mercosur. Todavía no tengo claro si va a viajar Milei o no, y donde se iba a anunciar por enésima vez un acuerdo con la Unión Europea, que ahora varios países europeos están diciendo que no harán por sus típicos e históricos miedos a la exportación de productos agropecuarios argentinos. Vamos a hablar de eso en un ratito, Pablo. ¿Cuáles son las historias de hoy, Gaby? Bueno, por un lado, reflejar cómo se está movilizando la comunidad cultural, sobre todo en lo que tiene que ver con la marcha de mañana, explicando muy bien que la derogación y algunos artículos vinculados a la reforma laboral arrasan con la capacidad de gestión en institutos culturales, el Instituto de Teatro, etcétera, más la reacción inmediata de personas que se han sumado del primero de los días y por razones personales, pero también en nombre de toda la comunidad de las familias con discapacidad, a pedirle por favor a los legisladores, a nuestros senadores, a los diputados que apoyen, que tengan un gesto de humanidad. Gente como Inés Esteves, Valentina Bassi, Julieta Díaz, Lola Bertet, por mencionar algunas de nuestras mujeres y hombres, mujeres y personas fuertes de la cultura que están pidiendo por todas las familias que están sufriendo la emergencia en discapacidad. Bueno, claro, porque tantas cosas entraron en la reforma laboral, ¿no? Solapadamente, que está muy bien que hagamos ese repaso, además de lo propiamente dicho de la reforma, cuestiones tributarias. Bueno, fue parte de la discusión sobre si tenía que entrar por diputados o no. Vamos al Congreso, después vamos a compartir algunos testimonios. Allí está Fabián Waldman, nuestro compañero. Hola, Fabi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, compañeros, audiencia de Radio Madres. Una jornada que va a tener una larga sesión aquí en la Cámara de Diputados, durará aproximadamente 14 horas y un quórum que fue gestado a partir, bueno, de justamente la posibilidad de acuerdos con distintos gobernadores, sectores que recibieron algún tipo de cuestión a cambio y aseguraron de esta manera la presencia para llegar a empezar la sesión con 131 diputados, Pablo. Bueno, Fabián, decíamos muy brevemente, ¿no? Damos el panorama general, pero mucha tensión en el Senado por la conformación de la Comisión de Trabajo, sobre todo un momento en el que Mayans y Patricia Bullrich estaban hombro con hombro, gesticulando ampulosamente, parecía que se pudría todo, verdaderamente. Y después lo que hubo en el debate en diputados sobre si se votaba por artículo o por capítulo, y de fondo tener que dar la cara para aquellos que habían acompañado financiamiento universitario y emergencia en pediatría, si es que ahora lo van a acompañar, que se derogue eso, ¿no? Eso me parece marcó un poco la atención, Fabio, ¿me equivoco? No, efectivamente, de hecho la reunión previa de Comisión de Labor, que es la que define cómo se va a llevar adelante la reunión, no hubo acuerdo, por eso se tuvo que votar en el recinto, claro. Por eso el gobierno avanzó a través de esta mayoría pírrica con 130 votos contra 113
para que se vote capítulo por capítulo y no se pueda de alguna manera marcar en cada uno de ellos cuáles son las disidencias, pero entiendo que cuando llegue cada caso en particular volverán a insistir con que tengan que dar la cara y votar a mano con su nombre, efectivamente, aquellos que estén en contra de estas leyes que fueron votadas una vez, vetadas por el presidente y vueltas a aprobar por la Cámara de Diputados. Fundamentalmente, como vos decís, discapacidad, el Garrahan y financiamiento educativo. Palabras importantes en ese sentido, inclusive puedo mencionarte al inicio de la sesión Mónica Frade, volviendo a insistir con la presencia de Lorena Bellaverde, que había sido impedida de asumir en el Senado, volvió sobre sus pasos y está participando de diputados, muy indignada la diputada, y consolidando de esta manera quizá una idea que más adelante se pueda plantear cuando la comisión que tiene que ver, que son asuntos legislativos y constitucionales, pueda conformarse para pedir efectivamente el rechazo. Después, alocuciones importantes, por un lado de Agustín Rossi, destacando que el gobierno ni siquiera se animó a poner el nombre en las leyes que va a eliminar la ley de educación técnica y las que acabamos de nombrar, a las que nombró únicamente por su número, como para decir, no, acá no ha pasado nada. Inclusive la misma actuación de Nicolás Massot, quien hace instantes acaba de decir, nosotros decidimos quórum para que haya presupuesto, pero los argumentos son similares a los que plantea Unión por la Patria y la propia CGT para hablar en contra de la reforma laboral y los cuestionamientos que se le hace al presupuesto, Pablo. Bueno, muy bien, Fabián, si te parece, probablemente ahora vamos a entrar en la charla con Carlos Heller. Interesante su experiencia, acaba de terminar su mandato como diputado, para que nos dé una mirada sobre el momento, pero contamos con vos, Fabi. Vamos y venimos con testimonios, ¿te parece? Perfecto, cuando ustedes lo digan, a disposición. Gracias, Fabián. Bueno, está hablando en este momento Miriam Bregman en la Cámara de Diputados. Quizás podemos escucharla un minutito, a ver. Las cosas van unidas. Y para lo que queda, porque el plan extractivista no genera empleo, para lo que queda le dan la posibilidad de una reforma laboral para que puedan despedir sin pagar indemnizaciones, que no paguen más horas extras. Es decir, es un entramado completo que se complementa, valga la redundancia, con el ataque a la libertad de organización, donde la ley de reforma laboral, que por eso la promueve Patricia Bullrich, ¿quién no más que puede ser que promueva esto que la miliquita Bullrich? Ni siquiera te dejan hacer una asamblea. Bien de milica, como le gusta hacer a Bullrich, bien de quebrada, que se pasa de bando, ni siquiera una asamblea te deja hacer una fábrica. Entonces es un plan de conjunto que es muy preocupante y que quiero agregar algo más antes de terminar. Atacan especialmente dos sectores, que es el que nos afectan a las mujeres y disidencias sexuales y a la cultura. El ajuste para las mujeres en el conjunto de los programas es de un 89%. Pero no porque antes estábamos bien. Me recuerdo a Nicolás del Caño, a mí, a Romina interviniendo en el gobierno anterior, diciendo que los dos ministerios que tenían menos presupuesto eran cultura, mujeres, género y diversidad. Sobre eso un ajuste de un 80%. Déjeme, no me haga sonar la campanita porque Almirón lo dejó decir un montón de cosas que no sabía que hablaba y habló como un montón más. Suena automáticamente la campanita. Ah, bueno, le agradezco. Si es automático, que siga nomás. Que siga en automático la campanita contra bien, la izquierda. Bien, ahí bueno. La diputada Sí. Miriam Bregman del bloque de izquierda. Fuerte verla a Bregman discutiendo con la presidencia de Petri, ¿no? Pero bueno. Y con el cartel contra la invasión militar yanqui en Venezuela, ¿no? Tenés razón. Quiero repasar, seguramente ya charlamos con Carlos, pero quiero que escuchen a Nicolás Massot. Nicolás Massot es parte del bloque Encuentro Federal que conduce Miguel Ángel Pichetto. Es una variedad de representaciones, no necesariamente piensan todos igual, no sin olvidar que Massot, primero, viene de una familia muy vinculada a los intereses de la dictadura cívico-militar, digamos, ¿no? Él reniega de todo eso, pero no es menor su origen, digamos. No porque tenga que cargar con las culpas de su familia, pero criado allí, digamos, formado allí. Y después fue parte del gobierno de Mauricio Macri.
Claro. Después hace, y es muy interesante lo que plantea respecto del tema ganancias, ya lo van a escuchar. Vamos a escuchar primero a Nicolás Massot hablando sobre la hipocresía o la doble vara del gobierno, algo que está a toda vista, pero lo expresa muy bien, cuando dice, che, pero ustedes nos hacen votar algo que impide el desequilibrio fiscal, pero ustedes todo el tiempo están bombardeando el equilibrio fiscal cuando le sacan financiamiento o eliminan impuestos a las personas con más riqueza en la Argentina. Escúchenlo. Y en el Senado, mañana están discutiendo una reforma laboral que tiene un costo fiscal de 0,8, es decir, el 60% de ese superávit fiscal se lo están fumando de un plumazo, sin ponerse colorado, sin explicar de dónde sale aquello que evitó que ustedes cumplan con las leyes de discapacidad de universidades y del Garrahan, que era, no sabemos de dónde salen los fondos salen de rentas generales, señores, del mismo lugar de donde ustedes están sacando los fondos para subsidiar los despidos, para que no pague más la compraventa de inmuebles y para que las grandes y medianas empresas paguen menos impuestos a las ganancias corporativas. Miren, les voy a contar algo. En el 2017 nosotros también promovimos en nuestro gobierno una baja de impuestos a las ganancias corporativas, mucho más ambiciosa. Así que estamos totalmente en línea y lo hicimos de buena fe. Sentimos probablemente igual que ustedes, y el ex ministro de Defensa, mi buen amigo Luis Petri, no me va a dejar mentir porque compartíamos en ese momento y ojalá en el futuro lo volvamos a hacer, bancas y discusiones, que todos pensamos que esa baja iba a tener el racional de mejorarle el capital de trabajo y el resultado a las compañías y que eso iba a ser volcado inmediatamente a inversión, a proyectos de capital y a generación de empleo. Bueno, no me deje mentir, diputado. Nos encontramos con un récord de reparto de dividendos y con un récord de expatriación de dividendos y de formación de activos externos. No está mal. Eso hace a la libertad de empresa y a la libertad de capitales que nosotros creemos. Pero no hay que pifiar el diagnóstico. Las reformas en condiciones recesivas, como una reforma tributaria como esta, o una reforma laboral que incline absolutamente la cancha, llevándose puesta la negociación colectiva, inclinando el poder en favor de las empresas respecto de los sindicatos o de los trabajadores, no va a detener la recesión. En un primer momento la va a acelerar. Bueno, allí Nicolás Massot, muy interesante porque lo que dice Massot, dice, nosotros fuimos gobierno y hicimos lo mismo, es más, lo hicimos mejor, dice, ¿no? Le sacamos impuestos a las empresas, a grandes sociedades, y cuando creíamos que iba a mejorar la inversión, que se iba a generar empleo, en realidad se la llevaron toda la que efectivamente dejaron de garpar, aumentaron los dividendos y la formación de activos externos, dice Nicolás Massot, y engloba además esa hipocresía de no permitir, digamos, el desequilibrio fiscal y sin embargo de financiando absolutamente todo lo que se le cruza que tenga que ver con intereses de las grandes mayorías, el gobierno no da ninguna explicación. Solo para que vean la variedad de voces que se manifiestan en contra del presupuesto de la reforma laboral en este momento en el Congreso. Por supuesto, después habrá que ver qué es lo que pasa en los números, ¿no? Recuerden ustedes que la escena es bastante fulera en ese sentido porque ya muchos gobernadores que van y vienen o que han ido y que han vuelto en las últimas horas acompañaron el dictamen del presupuesto y hasta Jaldo, hace un rato nada más, el gobernador de Tucumán dijo, lo único que vamos a votar en contra del dictamen del presupuesto es con la derogación de financiamiento de universidades y emergencia en pediatría. Ya está Carlos Heller para sumarse a la charla. Hola Carlos, ¿cómo te va?